busca a su ex esposo Gustavo, con quien lleva 2 años de divorciada, y exige la custodia de su hija, que ahora tiene 5 años de edad. Hizo una amistad con una chica a través de las redes sociales que estaba en México. Ella la ayuda a traer a la chica. Les dan bienvenida en la casa de ellos. La chica era como la hermana y la acompañaba con el embarazo y todo, ¿verdad? Hasta que un buen día ella agarra al marido y a la chica en pleno acto sexual. Ahí viene el derrumbe de tu sueño de hadas, que tenías todo creado. ¿Y qué pasa? Así es, cuando pasa eso, pues yo me pongo mal, yo digo, ya no quiero nada, ya una persona así, ¿para qué la quieres? Él me propone que nos divorciemos, que yo fue la que lo provoqué, así como lo escuchó usted hace un momento. O sea, porque tú no lo atendías, etcétera, que yo etcétera, lo despide, sí, lo típico del machista. Correcto. Okay. Entonces yo dije, bueno, entonces llegamos al acuerdo, eso está bien, nos divorciamos. O sea, ni yo iba a estar a gusto, ni él tampoco. Y así fue, nos divorciamos y pues él pidió la custodia. Yo no sabía, yo firmé papeles, sí, pero yo estaba mal todavía con lo que me pasó. Yo no quería volver a lo mismo que había pasado. Ok, pero, o sea, ¿tú tuviste tu abogado independiente del de él? Yo no agarré abogado porque yo confié en él. O sea, era como, ¿para qué vas a querer abogados si vamos a hacer algo tranquilos? No había necesidad. Así lo pensé yo. Él llegaron sus abogados, me dijeron, y él ya me había dicho porque tú solo querías tu libertad. Pero ¿por qué le dejaste la niña a él? O sea, ¿por qué aceptaste? No, es que yo nunca se la dejé. Según esto, yo los papeles que yo firmé es la custodia que yo se la estaba entregando a él, donde yo nada más le dejaba a él, donde sus 5 días y 2 días para mí. Supuestamente así quedó, que el fin de semana iba a ser para mí y toda la semana le iba a tener él. ¿Y eso tú lo aceptaste? O sea, ¿estaba bien para ti eso? Es que yo nunca me quedé, yo nunca lo leí, yo nunca lo acepté, yo nunca lo vi. ¿Me entiendes? O sea, yo nomás me dijeron firma, firma, tú firmaste, confiando en él. Pero tú firmaste pensando que ibas a tener la niña tú 5 días y él 2 días, ¿o tú sabías que tú tenías la niña 2 días y él 5? No, yo no lo sabía, él me engañó. Ese es el problema. ¿Tú no sabías nada? Yo no sabía nada. ¿Tú pensabas que la niña se iba a quedar contigo y él te iba a pagar una manutención? Sí, pero yo nunca desconfié de él. Yo pensé que todo estaba bien porque era lo que habíamos llegado a un arreglo. Ok, ¿y qué pasa entonces que 1 año, 6 meses no ves a la niña? Yo estuve muy mal, yo entré en depresión, entré en crisis, era como estar arriba de la Torre Eiffel y que se te derrumba y vuelves a caer al basurero de donde salí. ¿Y qué hiciste todo ese tiempo? Estuve mal, me olvidé hasta de mí misma, le soy sincera. Yo ya no quería, no tenía motivos, no tenía nada para como salir adelante, me quedé sin trabajo, pues ya todo cambió porque yo, como le había comentado, yo trabajaba con él, de ahí nos casamos, entonces yo no tenía otro trabajo. Ok, y ahora qué ha pasado en estos últimos 4 meses que ha vuelto a restablecer un contacto con la niña? Ok, yo tengo que estarle pasando la manutención a él, que pues me dijeron que tenía que estarle dando $300, ahora él no me los acepta, que porque la niña no necesita, entonces digo, está bien, pero de todas maneras él no se la pasa en la casa, él se la pasa viajando en México o otros lugares, y yo por eso la quiero, digo, ¿para qué la tiene? Pues nomás la tiene allá con su esposa. Entonces, ¿y la esposa cuál es? ¿La mujer que tú trajiste de México? Esa es. ¿Siguen juntos? Sí. O sea que esa es la mujer que está criando a tu hija. Ahora es mi esposa. Correcto. ¿Cómo ve? ¿Y no te deja llevarte a tu niña? No, haga de cuenta que no me deja entrar, no me la deja tener, no me la deja llevar conmigo, nada. Ok, por eso tú quieres la custodia de la niña. Es por eso que yo la quiero, porque no la está cuidando a él. Se supone que la niña... ¿Y la niña te conoce? Papá. ¿Te conoce la niña? Sí. Pero no se siente atada a ti. No. Ok, perfecto. Porque apenas tenemos 4 meses de contacto. Ok. ¿Cómo respondes, Gustavo? Mire, doctora, ella ha expuesto el caso y ha platicado su historia, ahora va la mía. Claro. ¿Sí? Así es. Ella y yo nos conocimos, como lo acaba ya de mencionar, le di la oportunidad de que progresara, formarle un hogar. Le diste la oportunidad de que progresara. ¿La utilizaste de mesera? Por favor, háblame de una manera correcta. No trates de... Duramos 7 años de casados. Ajá. ¿Sí? Durante 7 años de casados convivimos, tratamos de llevar un matrimonio normal, ¿sí? Pero ella tenía problemas psicológicos y de repente era muy explosiva, no me atendía, no me dedicaba tiempo, yo tengo que viajar, llegaba muy estresado del trabajo. Más sin embargo, uno cuando llega a casa, tener un negocio es mucha presión, empleados, impuestos, etcétera. El caso es de que ella, en vez de recibirme cómo te fue o algo, siempre con maltratos,
no me dedicaba Porque tiempo. yo ya venía sospechando yo quería que yo me estaba ya escuchara. viendo. Tú me la llevaste, tú me la pusiste ahí. ¿Cómo eres ese? No me escuchaba. Ella te la facilitó. Ella misma te buscó a la otra. Qué maravilla. Bueno, mujer. el caso es que ella y yo ahora somos esposos, nos casamos. Claro. El caso es de que ahora la niña está muy encariñada con mi esposa. Sí, porque le compran juguetitos, así Mi cualquiera esposa compra un le niño. dedica tiempo. Ok, un momento. ¿Por qué tu mujer actual no deja que ella vea a la niña? Porque ella sigue con problemas psicológicos. Ay, problemas que tú Pero has dime creado. cuáles son, porque esa es la parte importante de tu defensa. Bueno, lo importante, se lo voy a decir. Ella es muy violenta, muy agresiva, no podemos tener una buena conversación. Ella empieza agrediéndome, no me escucha. Porque Entonces, nunca tienes nada bueno que decir. La niña corre Ok, peligro en contigo. estos últimos 4 meses, ¿ella se ha llevado a la niña en alguna ocasión? ¿Ha habido alguna ocasión en que ella se ha podido llevar a la niña? Sí, una ocasión se la llevó y la niña llegó toda sucia. Su maleta de ropa llegó sin tocar, como que no la cambió en esos 2 días que la tuvo ella. Llegó con mucha hambre, llegó toda despeinada. Los niños tienen hambre. Entonces a mí eso me da como mala espina de que no le De que no la dedico cuida tiempo apropiadamente. apropiadamente. Ok, ¿hay testigos en el caso? Yo tengo un testigo que es mi esposa. Ok, perfecto. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a la esposa, nuestros expertos, y vemos qué solución le damos a este caso. No se vaya. La metiste en un basurero, le echaste basura arriba, cerraste la tapa y le pusiste 2 sillas arriba. Yo lo que le estaba pidiendo es que me dijera mamá. Estaba asesinato, doctora. Por lo que yo vi, los demás cuando cerró ahí, la niña no tenía oxígeno para respirar. Caso cerrado.